Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes en la FIL, en el Salón de la Poesía y sobre todo con mi querido Julio Trujillo, a quien conozco desde que éramos jóvenes y guapos. Bueno, él sigue guapo. Ahora vamos a hablar bueno, Julio nos va a leer fragmentos, no creo que dé tiempo de leerlo entero, de su nuevo libro Jueves, ¿no? Publicado por Trilce, que es un poema de largo aliento, ¿no? Y que yo no puedo evitar pensar en el lapso que va entre Una sangre, creo que es el primer libro de poesía, o por lo menos el primer libro de poesía que yo conocí de Julio, publicado en 1998 por la misma editorial, por Trilce, en la misma colección. Entonces hay una especie como de regresión que le viene muy bien a un poema tan autorreflexivo como Jueves, ¿no? Y como una especie de balance vital, ¿no? Entonces me parece muy interesante que justamente hayan aparecido en esa misma colección. Creo que no podría haber sido en una mejor, ¿no? Y además el formato es muy movido, ¿no? Y recuerdo cuando salió Una sangre que fue toda una revelación, ¿no? O sea, fue el año de julio, ¿no? En 1998, creo. Y pues un libro muy, muy festejado, ¿no? Realmente un libro muy hermoso, Una sangre, ¿no? Y leyendo Jueves, ¿no? Digamos, me parece interesante ver qué ha pasado en todos estos años, ¿no? Con la escritura. Y también es una especie de espejo para mí, digamos, ¿no? Porque también o sea, somos como compañeros de generación, Julio es más grande, un poquito, pero también, o sea, creo que hay un momento que uno se plantea las preguntas que Julio se plantea en Jueves, ¿no? Y también ver un poco qué ha sucedido con su escritura, ¿no? Yo pensaba, Julio, o me llamaba un poco la atención como para empezar, además quiero comentar antes un poco la dinámica que tendremos, ¿no? Estaremos tú y yo conversando en durante unos minutos, luego pasarás a leer algún fragmento durante un lapso ahí como de 10 minutos de Jueves, conversaremos otra vez como para dar un breve descanso para poder seguir teniendo atención y luego continuarás leyendo y vamos viendo cómo va funcionando la dinámica, ¿no? Bueno, el asunto es también que pensaba muchísimo en Una sangre, ¿no? Que eran esos poemas, pues, de tamaño poema, breve, ¿no? Mediano, ¿no? Que de alguna manera había una especie de revelación del lenguaje, ¿no? O sea, la felicidad de quien empieza algo, ¿no? De quien descubre, ¿no? Las posibilidades de la poesía, ¿no? Y hay una intensidad, digamos, ¿no? Que te puede dar un poema breve, que uno no puede sostener en un poema largo, ¿no? O sea, es un poema largo, además uno, o sea, digamos, no quieres una intensidad de 100 páginas, ¿no? Es decir, hay ritmos, hay descansos, hay divagaciones, digresiones, ¿no? Es otro su ritmo y otra su naturaleza, ¿no? Quizá un poco más intelectual, ¿no? Y a veces sentía, ¿no? Digamos, ¿no? Que aquello que se daba como don y como regalo en Una sangre, así casi sentía uno la espontaneidad de la revelación, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la juventud. En este caso había casi la imposibilidad de la revelación, ¿no? La enorme búsqueda el trabajo de la revelación, ¿no? O sea, así la reflexión, intentando llegar a ese momento, ¿no? De revelación poética, pero que tiene que ver un poco más, digamos, con el desencanto, ¿no? Digamos, de quien ya lleva unos cuantos años más vividos, ¿no? Digamos, ¿no? Mejor del paso de un estado de gracia a un estado de desgracia, digamos, podríamos pensar que tal vez esos son como los puntos de partida distintos desde donde cuál se escriben esos textos, ¿no? No sé si tú quisieras comentar algo un poco de esas, o contradecirme, o digamos, o decir está totalmente mal, estás proyectando únicamente. Claro, querido Luis Felipe, me da mucho gusto verte. Ojalá fuera en carne y hueso, pero al menos así te puedo ver y confirmar que sigues joven y guapo. Eh, y bueno, agradecer a la gente que nos ve, que nos escucha, a la FIL Guadalajara y al Salón de la Poesía, en donde me honra estar y me pone muy nervioso estar al mismo tiempo.
Qué buena reflexión haces, Luis Felipe, porque además recuerdo que tú siempre me has dicho, con variaciones, que escribo cosas felices, que estoy condenado a la felicidad, que he sido un poeta, al menos a tus ojos y en tu lectura, pues un poco sin sin el azote o el demonio o la travesura, yo que sé, que podemos encontrar en otros poetas. Y me preguntaba, al darte jueves, al hacerte llegar jueves, ¿qué opinarías? Probablemente del desencanto al que ahora ya te referiste, ¿no? Pasar un poco de la gracia a la desgracia, que obviamente tiene que ver con el paso de los años, con un trabajo constante, con el hallazgo de que probablemente la felicidad no es esa tan evidente de los primeros libros, sino otra un poco más opaca que tiene que ver con la experiencia, con el desencanto, con golpes, con dolor y con el desarrollo de la escritura misma, que ya no busca el estallido, ¿no? Que ya no busca un punto climático constante, sino más bien mantener una velocidad crucero digna y que en esa exposición se alcancen a decir algunas cosas, ¿no? Lo particular de este libro es la búsqueda a través del lenguaje del autorretrato o de al menos de dar una versión de quien escribió Jueves en ese momento. Quiero también recordar que es un libro que ya tiene 3 años de edad, ¿no? Yo ya cambié también un poco desde Jueves hasta el día de hoy. Pero sí, y la particularidad del poema largo, que no es el primero que escribo, siempre he tenido esa cosquilla, esa curiosidad de extenderme un poco más, que no sé si es algo muy mexicano, probablemente sí, porque lo encuentro como en muchos colegas, eh, es no perder la atención, ni la mía propia como alguien que lo está escribiendo, ni evidentemente la del lector, pero como dices, nunca subir demasiado porque no puedes mantenerte ahí y obviamente no bajar demasiado porque ya no hay poema. Entonces, en la búsqueda de esa tensión, que además se basa totalmente en el ritmo, es un poema sin signos de puntuación, está todo el trabajo. No es tan largo, son 80 páginas, pero mantener esa tensión y esa velocidad crucero a lo largo de la tensión, pues costó algo de sangre, sudor y lágrimas, querido Luis Felipe. Sí, me imagino, ¿no? También pensaba yo, preparando un poco la conversación del día de hoy, cómo le ibas a hacer para dividirlo, ¿no? Porque no tiene ni siquiera espacio interestrófico, o sea, no hay estrofas, ¿no? O sea, creo, ¿no? O sea, creo que todo es un continuum, ¿no? De no perder el ritmo, ¿no? Supongo que aquí tendremos que hacerlo un poco artificial, digamos, como de cortar ahí en unos cuantos bloques, ¿no? Y sí, me parece que es una cosa muy mexicana. Bueno, digamos, hay poema largo ahí en todas partes, pero hay una tradición de poema largo mexicano, ¿no? Que por momentos era muy evidente los homenajes o la tradición ahí, digamos, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de Paz, pensaba como en esos poemas también como autorreflexivos, ¿no? Como de Vuelta o Nocturno San Ildefonso, ¿no? Un poco con esos momentos así como de gané, perdí, como de balance, ¿verdad? ¿Qué te parece si empezamos, ¿no? Con la lectura, ¿no? Y cuando tú decidas, volvemos a la conversación. Cuando necesites un poco de tomar agua, cuando necesites tomar agua, y volvemos a la conversación. ¿Okay? O cuando no puedas más y tengas que interrumpirme porque la letanía ya te esté matando, también hazme una señal. No, eso no va a pasar, pero Ok. claro. Puedo decir que hay otro referente semisecreto que está como en la atmósfera de este poema y es Simbad el Varado de Gilberto Owen.
Nada más Y para está decirlo T.S. como Eliot dato. también, digamos, bueno, y T.S. Eliot también se asoma ahí por ahí, ¿no? Prufrock y los hombres huecos, ¿no? También veo ahí de pronto que se asoman, ¿no? Bueno, y tus gustos también veo, a Lezama por ahí, guiñitos, y a mucha gente Sí, sí. que quieres. Pero bueno, pero qué padre que dices, se me había escapado lo de Sinbad, qué padre que ahora que lo dices. Sí. Bueno, vas. Venga, ahí va. Querías un horizonte circular para el mareo de los sentidos, para dar vueltas sobre el mundo como peonza, hasta el delirio, hasta el desequilibrio de la mente, voraz, con tanta sed de tanto. Si a todos basta una fracción de cielo, unos puños de arena, una cerveza bajo el sol, ¿por qué deseabas todo el mar, todo el azul de un solo trago? Abre los brazos. ¿Cuánto paisaje cabe en ese arco que trazas con los ojos? Pero querías un horizonte circular, ver hacia atrás, no perderte de nada como un dios, como un tirano, ansioso al ignorar lo que pasaba a tus espaldas, como si el cosmos algo te debiera, niño de su juguete despojado. Pero era un mundo entero, un orbe arrebatado de tus manos, y lo sabías. Te habías diagnosticado de insaciable, eras capaz de examinarte debajo de tu propio microscopio, de ver cómo flotabas en una gota de agua, pataleando, apenas un microbio en el espacio. ¿Qué se sentía que un trago te diera sed de un trago? ¿Que tu hambre se quitara con más hambre? ¿Que un beso te incitara a poseer a toda la mujer? ¿De qué tamaño fue tu frustración cuando perdiste al apostarlo todo? Porque nunca aprendiste a retirarte a tiempo y optabas mejor por reventar, por inmolarte en medio de una plaza ya vacía, ya desolada en el amanecer. Después recomenzabas, juntabas tus pedazos desde el pasmo de una resaca colosal y lentamente ibas fraguando el próximo estallido. Tal vez gozando en el festín de añicos. Creías que sí, que había un momento estático en la disolución, pero no estabas entendiendo y no aprendías, carajo, no aprendías a morir, a despojarte de tu propia servidumbre, terrorista de ti. Otro lugar, ese era el nombre verdadero de tu playa mental. Nunca el aquí que se regala como el aire, sino la angustia de un allá por siempre inaprensible, como el instante. Buscabas, con entrañable patetismo, tu propia fecha de caducidad que algún demiurgo había escondido entre los pliegues de tus venas y arterias. Y así te hurgabas como un hombre que ha entrado en la locura, que desespera al no encontrar la comezón original. Desde el momento de nacer huías y ya te perseguías, como quien busca entre los puños aferrar su sombra. Y cada día nacías amnésico y creyéndote inocente, a manotear detrás de ti, siempre detrás, como un cuerpo cosido a una mirada, como un perro que entrara de repente en el espacio de su olfato. Todos aquellos días fueron un solo día, como una cinta de Moebius dividida en 24 partes, sobre la cual te desplazabas como un santo o un idiota, alucinando que avanzabas, que acumulabas experiencia, mosca topando sin cesar contra el cristal del día. ¿No hubo un residuo, un sedimento, una madre que te hablara? Sabes que sí. Podías sentir la gravedad de todas esas horas transcurridas. Tus labios reconocían las sales gruesas de la vida, depósitos y magmas, sazón de estar y ser y toda la elocuencia de Dios. Pero seguiste desplazándote con prisa. ¿Qué te urgía? Como si la quietud y la asimilación fueran la muerte de verdad. No quisieras poner la mano sobre tu hombro y alcanzar, verte a los ojos, dar un largo respiro y perdonarte. ¿Cuál es tu confesión? ¿Puedes calcular la multitud de tus desvíos? ¿Tiraste todo al tacho del olvido, esa laguna naciente? Sabes que no, que abunda la expresión, que hay un cuchillo a través de nombre, lucidez
histórica, un manantial de verbos y adjetivos para hablarte, para ir alzando el edificio de palabras con que te justificas. Y en esta red que tejes, una alforja inmensa, como un feroz autorretrato, no cabe la mentira. No podría, cabe todo menos eso. Es tu canción y no hay falsos aullidos. Sabe que en esta catedral de resonancias y ecos, tu filigrana de sonidos con sentido, tu telar, tampoco hay redención. Solo la tesitura, color tal vez, de tu descoyuntada interjección. La música no más de lo que dices. Ruido, textura que se queda en el oído. Hay Ya nos No quedamos con sé, esa no sé textura. cuánto duró. Yo tampoco quedé inmerso en el poema y suspendióse el tiempo, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que me supo breve el fragmento, ¿no? O sea, pensé que iba hacia más, pero creo que sí nos da una cuenta, digamos, ¿no? De este ritmo, ¿no? Habría varias cosas que quisiera preguntarte sobre las decisiones del poema, ¿no? Unas son un poco más conceptuales, otras un poco más técnicas, ¿no? O sea, voy a empezar por las técnicas, que es una duda Por muy favor. personal, digamos, ¿no? Había momentos, ¿no? Digamos, donde me parece que juegas con la rima, digamos, o que dejas rimas que podrían hacer dudar, ¿no? Porque no es un patrón que se siga, sino que de pronto hay ahí como una cuestión de unas extrañas rimas que me parecen interesantes, ¿no? No sé si, ¿cuál fue tu decisión en ese momento de dejarlas, quitarlas? ¿Cómo fue con ese asunto de las rimas, ¿no? Fíjate que yo tengo una tendencia que es casi un vicio y que en ciertas etapas de mi vida he odiado a profundidad a caer en la rima, a ser como un esclavo de las resonancias y de los ecos, a veces a buscarlas deliberadamente y a veces no. En este poema, el trabajo posterior a su escritura en gran parte fue una sustracción de rimas, una resta constante de las rimas que se me habían ido inconscientemente y solo dejar ya voluntariamente un puñado para que sí se sintiera pues que hay un lenguaje conversando consigo mismo y que hay una deliberación, pero no podían ser tantas porque yo suelo excederme, como en todo. Claro, digamos, ¿no? A eso me refería con tu felicidad, digamos, ¿no? Que estabas condenado a la dicha, a la música, ¿no? Digamos que finalmente a la dicha del lenguaje, ¿no? Me refería, y aquí justamente creo que el lenguaje está, digamos, un poco más en ese desencanto, más que aunque es un canto, hay una cosa como de desencanto, y creo que eso de irle quitando rimas es como desencantarlo, ¿no? O sea, es un proceso de desencantamiento, de quitarle canción, por decir algo de esta manera, ¿no? Creo que otra parte tuya también era y creo que pasa por no dejar, no escribir en estrofas, es dar la sensación de haber sido escrito en un tirón, que claro, digamos, es parte del artificio, es que las cosas parezcan lo que no son, digamos, ¿no? E incluso hay como la decisión, digamos, de poner la fecha de composición del poema, ¿no? Al final, ¿no? Digamos, y el lugar, digamos, ¿no? Como para dar esta sensación como de rapto, como de noche oscura de Malarmiana, o como ese tipo de entrar en una especie de un viaje físico que también es un viaje espiritual, ¿no? No sé si quisieras hablar un poquito de eso. Sabes que además del viaje físico y el espiritual, hubo una experiencia muy física a la hora de escribir este poema. Yo quise tomar distancia con la Ciudad de México y ver un poco en perspectiva lo que había sido yo como animal de ciudad en los últimos años, digamos, ¿no? Y para ello no podía estar adentro del bosque de la megalópolis y me fui a la playa en un plan para nada turístico, sino
renté una mini casita con una mesa de madera y una silla de plástico en la que escribí el poema. Es de una noche oscura, fue un mes oscuro. Fue el proceso de escritura de un mes. Y yo lo que fui descubriendo, porque además lo hice a mano en un cuaderno de contabilidad gigante, de esos que tienen como espacios para pasivos y activos, desde que empecé me di cuenta que estaba siendo muy físico también el hecho de escribir. Y nunca me había pasado algo así, claro, porque era tan, resultaba también fatigoso de alguna manera, ¿no? Entonces hay otro viaje que es el de la escritura, por supuesto, el viaje interior y el viaje que me sacó de la Ciudad de México. Todo ello le da a este poema, o yo espero que así sea, un tono físico, como de la marea del mar que me acompañó a todo lo largo de la escritura. Pero tampoco quería que fuera versos medidos, que se notara, digamos, ahí el poeta contando sus versitos, sino que saliera con el ritmo genuino con el que fue escrito. Ahora hubo un problema adicional, y es que siendo algo tan de la entraña, casi un aullido, digamos, para mí la paradoja fue cuidar eso ya técnicamente. Es decir, que siguiera sonando como algo muy espontáneo, muy cuidado también en su escritura. Yo no sé, espero que sí se sienta todavía un poco la catarsis, la cosa espontánea. También pues se note que estuvo con pinzas trabajadito después. Sí, no, digo, la sensación sí da así como de, ¿no? Como, hay una especie como de verosimilitud de la crisis, digamos, ¿no? En el poema, ¿no? Y me encanta que haya sido escrito en un cuaderno de contabilidad, o sea, digamos, ¿no? Porque finalmente estás haciendo cuentas, es un ajuste de cuentas contigo mismo, ¿no? Entonces me parece genial que se haya escrito en un cuaderno de contabilidad. Tu inconsciente, no sé cómo decidió empacar un cuaderno de contabilidad en la maleta. Tampoco sé qué hacías con un cuaderno de contabilidad, pero el inconsciente halla a veces lo que necesita, ¿no? Porque pues, creo que no podría haber sido escrito de otro modo que en un cuaderno de contabilidad, digamos, ¿no? Meter el ritmo del mar en un cuaderno de contabilidad. Y claro, ¿no? Los pasivos, ¿no? La ola que va y que viene, y que el 1, el 2, que tú mencionas mucho, que tiene que ver también con el nado, ¿no? Con el, ahora sí, pensando en otra referencia en Kroll, ¿no? Tal vez, ¿no? Digamos, ¿no? Pero también está la idea de la brazada allí, ¿no? O sea, más que versos, brazadas, podríamos decir, ¿no? Mi otra pregunta, ¿cómo fue la decisión de convertir el yo lírico en un tú, digamos, ¿no? O sea, supongo que tiene que ver con tratar de verte, con la cosa del autorretrato, o con la cosa selfie, ¿no? Digamos, incluso con esta cosa que estamos ahorita, digamos, esto fue mucho antes de esto, ¿no? Pero creo que de alguna manera Zoom y estas cosas nos han convertido en un tú constante, ¿no? Todo el tiempo nos tenemos que estar viendo, ¿no? A nosotros mismos como un otro, ¿no? Y al mismo tiempo corrigiéndonos, ¿no? Pero bueno, me parece interesante la decisión del tú. ¿Por qué el tú y no el yo tradicional lírico, digamos, ¿no? Para, como sujeto hablante, digamos, o el pronombre, digamos, ¿no? Claro. Poema. Es un texto escrito en espejo y como para hacer boxeo de sombras, y en el que yo, de las pocas cosas que sabía antes de empezar a escribir, es que me iba a maltratar bastante. Si quería ser brutalmente honesto, pues no iba a ser lindo. Y la única manera de interpelarme con cierta furia era la segunda persona del singular, para que se sintiera también la madriza, ¿no? Para decirlo en vernáculo. El yo le iba a dar una solemnidad que yo ya no quería. Justamente venía peleado con esas solemnidades y quería como bajarle 2 rayitas a un tuteo en el que también se pueda reconocer cualquier lector. Aunque obviamente la crisis es mía,
somos todos los hombres y todas las mujeres, quisiera que también cualquier lector se pueda reconocer en ese tú. Y yo Claro, creo que el yo, no, perdón. el yo, No, el claro, yo establece una distancia a veces insalvable, ¿no? Y te sube a un púlpito del que tampoco quería estar. sí, absolutamente, digo, y lo que decías, pues sí, claro, por supuesto que todos nos reflejamos, porque además, ¿quién no en la mitad del camino de su vida se extravió en una selva oscura, verdad? O sea, ¿quién no está extraviado? ¿Quién no equivocó el camino, no? O sea, digamos, creo que no, a veces ni siquiera hay otra manera de andar más que equivocando el camino. Oye, me parece interesante, digo, mejor ya como última pregunta para cerrar antes de continuar con la lectura, ¿cómo verías esto en el contexto tan de moda ahorita? Digamos, la poesía siempre ha tenido este intento de ahondar a veces en uno mismo, pero en las escrituras del yo, que está tan de moda, en la idea de la autoficción, en la idea, ¿no? Digamos, ¿no? El ensayo personal, que finalmente se parece mucho a la autobiografía y demás, ¿no? Digamos, a veces yo miro un poco con sospecha, no en el caso de la poesía, curiosamente, porque creo que la poesía siempre ha estado ahí, digamos, aunque como dice Pessoa, ¿no? El poeta es un fingidor que finge tan completamente, ¿no? Que finge que es dolor, el dolor que de veras siente, o algo así. Digamos, pero siempre ha estado un poco como esta desidentificación del yo, ¿no? Del yo lírico con el yo personal, digamos, ¿no? O sea, yo es un otro, ya lo dijo Rimbaud, pero siempre ha estado como esa relación, ¿no? Pero parecería que la época de alguna manera ha vuelto como muy propicias las escrituras como del yo. A veces creo que tiene que ver con la selfie, más que con otra cosa. Como la selfie en el sentido de que parece un autorretrato, pero realmente es la copia de un modelo de autorretrato que quién sabe de dónde salió, de Instagram, evidentemente, ¿no? Pero a veces siento que al mismo tiempo, a veces también parecería que uno no puede hablar más que de uno mismo, porque si no es una especie de apropiación de algo que no te corresponde. Entonces parece que te van obligando nada más a poder hablar de tu ombligo y de ti, ¿no? Porque si no, lo demás puedes meterte en graves problemas, ¿no? ¿Cómo verías tú nada más así, ya que hiciste un texto, un poema tan personal y que además quería que fuera un viaje personal, ¿no? Un viaje hacia uno mismo, ¿no? En relación con las escrituras del yo? Bueno, yo ya por ahí dije en otro lugar que Jueves es una selfie sin filtros. O sea que conectado perfectamente con lo que dices. Este es un poema que yo tenía atravesado como crisis antes que como poema, y entonces no podía ser de otra manera. Yo tenía que hablar de la experiencia propia para entenderla en primerísima instancia y tratar de ponerle un poco de luz al momento en el que estaba atravesando. Tal vez no tan consciente, aunque uno siempre está consciente de su tradición y de lo que está pasando a su alrededor, de que hay una tendencia, y la palabra tendencia también ya es deliberada, a hablar de uno mismo, ¿no? Y a acotarte a la propia experiencia para que no vaya uno a ser acusado de apropiación, robo, pisar un callo, no entender sensibilidades ajenas, etc. Pero yo no tenía esos referentes tan a la mano a la hora de escribir Jueves. Lo que tenía era atorado un poema que tenía que salir con esa segunda persona del singular, pero a trabajar y analizar la propia experiencia. Que ya después se inserte en las escrituras del yo, pues eso ya le tocará a los críticos decidirlo, si es que uno tiene críticos. Pues, por favor, Ok. un poco más de tú. Va. Muy bien. Ahora estás aquí, en el durante, entre dos fechas que te apresan y te concentras en el dato duro de tu respiración, esa perseverante y formidable garantía. 1, 2, 1,
2, más lento, relajando esa prisa taquicárdica, acariciando como un gato al corazón hasta que se desate el ronroneo, apaciguando la ansiedad de estar en tu playa mental, de nombre otro lugar, y que también puede llamarse otro momento. Ábrelas al aquí, salúdalo y abrázalo como ángel disfrazado. Echa un poquito de raíz en tu lugar, en tu momento. Pesas, hay una noble gravedad que impide que te pierdas en el firmamento. Siente tus vértebras soltar su engrudo, su fuerza de atracción. Aquí es allá y estás en todos lados. Tal vez en un rincón de Nayarit, sentado ante una mesa de madera, con los pies en la arena, descalzo y escrutando la cara del planeta. Hunde tus dedos, te reúnes, llegas puntualmente a la cita con el aquí, con el ahora. Tal vez el sol ha comenzado su descenso y es muy posible que su luz dorada tintinee sobre las... Eso es todo, esto es todo. Observa esa pareja. Qué natural complicidad. Lo sabes, custodian un secreto. Son dos con todo y nada que decirse. Amantes que hablan por hablar y callan por callar. No se tienen, se dejan ser frente al rumor del mar. ¿Y tú por qué peleas? ¿Por qué tu asfixia y por qué sueltas tantos coletazos? De ellos podrías aprender a no tener teniendo y a ser dueño de nadie. Todo es una lección. Incluso las palmeras anillándose hablan de un movimiento con proyección hacia la altura. Eres lección tú mismo que has ido construyendo tu estatura como una hélice y que abren las estrías por la ambición con que girabas, buscando desde siempre un algo más, otro centímetro, un imposible más allá. Una lección y tal vez un rincón de Nayarit como un salón de clases al que acudes con los pies descalzos. Allá van los pelícanos en formación. Amas su ritmo, pero no lo encarnas. Pajarraco, ser misántropo, que bates alas a distinta altura. Dirías que tropezando con el agua, como si te quisieran aferrar las crestas de las olas cuyo cuello es un anzuelo. Olas, termal vestir constante y curvo que no dura, que solo se levanta para derruirse, esquiva cátedra del tiempo, que en ellas toma forma y desarrolla su insistencia, su verosímil recomienzo, como respirar. ¿Fue demasiado tu apetito, hambre de todo, sed de tanto? ¿No te dio paz el agua que se vierte traslúcida en un vaso? Optaste por algo más opaco, por un licor amoratado, un espesor para brasear como en la sal. ¿Un mar de vino? Un mar de vino en obsesión y ahora estás aquí para beberlo, con ojos y con piel. O tal vez para que él te beba a ti de un sorbo pantagruélico. Tal vez, qué sed, no se te sacia, no tienes 2 minutos de quietud, no aprendes la lección y tú solo te llevas castigado a todo que considera refugio. Pero ¿hasta cuándo te darás la espalda? Gira, encárate y contempla la profunda oquedad de tus ojos. No tiene fin la vista, ni lo mirado ni el mirar, y ya da vueltas la mañana en tus pupilas. Es la frescura, la gracia de no arder, de no ponerte bajo el sol a hervir ideas, como si solo en el incendio te supieras. Obsérvate en la brisa, acepta esa suavísima caricia y como ella, sé ligero, sé una espiga y déjate mecer entre las manos de este tranquilo mediodía. No hay nada más perfecto que este instante, sin antes ni después, sin la ansiedad de adelantar o ese demonio que es querer retroceder. ¡Qué inmenso ahora! ¡Qué cresta interminable de la hora que nada más se desarrolla y nada menos! Convierte el grito en clara, sensual meditación. Vacíate, saca de ti lo que te tensa, sé solo el recipiente del momento, un vaso para el cuerpo de un segundo, un lienzo para el día y sus demorados trazos. Ahí, ¿qué ves?
Pues bien, comentamos un momento, un ratito, y después avientas un tercer bloque, yo creo un poco más amplio, ¿no? O sea, para... Ok. ¿no? Porque siempre me quedo con ganas de... Bueno, a lo mejor es una buena estrategia de tu parte, ¿no? Digamos, ¿no? Nos dejas con ganas de más. Oye, Julio, también está este ritornelo de la peonza, ¿no? Que además es como juego de dar vueltas y estar viendo alrededor y que es como doble, ¿no? Porque por una parte tiene que ver con el pensamiento obsesivo, ¿no? De cuando uno está dándole vueltas a lo mismo, cuando uno está metido en un problema, ¿no? Digamos, el pensamiento se vuelve como circular, pero por otra parte también viene como con una idea como de la ampliación de la mente o de la ampliación de la mirada, ¿no? Una mirada que pudiera abarcar mucho más, ¿no? Que pudiera tener o sea, una mirada de 360 grados, ¿no? Y poder dar un poco de vueltas a las cosas, ¿no? Que por cierto, me recordaba una canción de mi niñez, ¿no? También se me vino a las cosas, ¿no? Digamos que atraen, ¿no? De los hermanos Rincón, que decía, al trompo le gusta dar vueltas y vueltas, mirar cómo bailan las cosas quietas, ¿no? Que me parecía muy, 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 muy bonito. Y de repente ahí también me Es hiciste mis precioso. propios flashbacks, ¿no? Bueno, no sé si, digamos, la peonza reaparece, que es como si volviera a dar el círculo, ¿no? Dentro del propio poema, ¿no? Digamos, y al mismo tiempo cada vez como que va ampliando su órbita, ¿no? No sé si quisieras comentar un poco sobre cómo surgió esa figura de la peonza, ¿no? Y cuándo te diste cuenta ahí, digamos, que eso era lo que, como tu talismán, digamos, ¿no? Como tu imán verbal, digamos, ¿no? De haber conocido la canción de los hermanos Rincón, la incluyo como epígrafe de jueves, ¿eh? Es buenísimo. Porque además es hermoso. El libro tiene 3 o 4 epígrafes que todos tienen que ver con girar. Tiene los famosos giros de Yeats, tiene un atornillamiento de Char, de René Char, tiene a Gamoneda hablando de girar hacia su propio corazón, y tiene una cita de Emerson que dice que el ojo es el primer círculo y el horizonte que crea es el siguiente círculo. Entonces, digamos que estoy atacado por la idea de la peonza. Alguien ya me dijo en algún momento que le parece un poema claustrofóbico, y aunque no es el mejor de los elogios, creo que tengo que estar de acuerdo, porque sí, la misma idea de que estoy en un mismo día que se resetea constantemente y que siempre es jueves, comienza ya a darnos una idea de deseoso, ¿no? De circular, no necesariamente de lo que estamos o porque estoy atrapado en una crisis. Pero como bien dices, y haciendo referencia más al tipo de giros de los que habla Yeats, es en efecto una expansión de los sentidos que en primera instancia pues te permiten verlo todo panópticamente, ¿no? Y así arranca el poema, ¿no? Como si yo quisiera justamente el horizonte circular y tener ojos alrededor de toda la cabeza para no perderme de nada. Hay una famosa frase que usan, yo no sé si son los millennials de hoy o quiénes, pero que me encanta, que es FOMO, ¿no? Fear of missing out. El miedo a perderse algo por no haber estado ahí. Y este poema también es una declaración de muchísimo FOMO, de querer estar en todos lados, un poco como un niño, como un adolescente, ¿no? Que no encuentra paz por no haber ido, por no poder estar, porque aunque estoy en una playa determinada, estoy pensando ya en otra playa y que nunca está a gusto en el lugar en el que se está. Todo eso es la manifestación de una circularidad que además me gusta mucho. Es una idea que me persigue, la del trompo, la de la peonza. Yo creo que la naturaleza se expresa en círculos, ¿no? Que no solo es fractal, sino centrífuga. Si tú te fijas en los diseños de la naturaleza por todos lados, hay círculos.
Entonces, para mí es una obsesión que felizmente casó con otras ideas, ¿no? La del eterno jueves, la del círculo vicioso, la de estarme observando compulsivamente, y la de buscar echar raíz. También quien echa raíz se atornilla en un lugar. Entonces, todo eso para mí fueron imágenes circulares de las que eché mano para que el poema también tuviera una personalidad. Y como tú dices, es una especie de ritornello, ¿no? De lugar al que se regresa, no solo al propio día jueves, sino la idea de estar girando. Y yo creo que crecer también es girar hacia afuera, es expandirnos. No me quiero poner muy budista, pero esa idea también está en el pensamiento zen, en el budismo zen. Y a mí me encantó. Es linda por un lado, pero también puede ser una crisis terrible y volver a la claustrofobia de esta persona que leyó el poema y sintió que podía salir. Sí, bueno, el asunto ahí, digamos, lo de Emerson tiene que ver con que para tener claridad tienes que trazar un círculo más grande, digamos, ¿no? Que también es un poco como de Wittgenstein, de que un lenguaje no se puede explicar a sí mismo, tienes que trazar otro lenguaje o crear otro lenguaje exterior, ¿no? Y la claustrofobia, pues claro, hay por ahí un verso también, ¿no? Que sea lleno de mí, que es también una cosa como de, o dices algo parecido, como una especie de paráfrasis de Gorostiza, ¿no? Otro poema claustrofóbico, ¿no? Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, ¿no? ¿Qué más cosas así? Claro. Y que a veces creo que el círculo se rompe mirando lo micro, ¿no? O sea, cuando te concentras en algo que te saca de ti, curiosamente no es una mirada más amplia, sino tal vez a veces la mirada del microscopio, ¿no? Que se concentra en lo concreto y en lo pequeño, ¿verdad? Eso me parece como muy interesante. Me están avisando que ya queda poco tiempo, ¿no? Te preguntaría nada más finalmente, te dio una suerte de claridad el poema una vez escrito sobre ti mismo. Lo pensaba un poco porque mi sensación era que a veces, no nomás en tu libro, sino también en mi propia experiencia, ¿no? A veces cuando la vida carece de sentido, el poema te lo da, ¿no? Es decir, es una cosa rara, ¿no? O sea, como que el sentido, es decir, ese otro lugar que dices, digamos, que uno está buscando a veces finalmente es la literatura, ¿no? O sea, como Rimbaud dice, la vida está en otra parte, quizá no es que esté en otro lugar geográfico, ¿no? Sino es que está en un texto, ¿no? No lo sé. Bueno, te daría esa última pregunta, ¿no? Ya casi como de duda, ¿no? Si se te otorgó esa revelación, no tanto poética, sino vital, y luego pues ya dar entrada al último tramo de tu lectura, por favor. Claro que sí, querido Luis Felipe. Tengo dos respuestas. La primera es algo fascinante que me ocurrió y fue que conforme avanzaba el poema y sin saber todavía su extensión ni hacia dónde iba con todos sus detalles, me di cuenta que tenía que terminarlo sí o sí para poder volver a la ciudad con una idea de tarea cumplida, de objetivo alcanzado y de que no iba a poder rajarme, digamos, o quedarme atorado y así poder avanzar. Entonces, como primera parte de tu pregunta, te digo que en ese momento mi vida estuvo atada al poema. Todo lo que avanzara en la escritura también avanzaba hacia mi regreso a la ciudad, tal vez con algunas respuestas en la bolsa o no. Pero el hallazgo de estar un poco como eso, atado a un poema, me encantó. Me encantó porque nunca había estado tan cerca, involucrado de manera tan íntima con un texto. Y la segunda respuesta es que sí, yo creo que soy otro después de este poema. Algo cambió. Obviamente hay muchas más preguntas que respuestas, surgieron un montón de dudas, la crisis no se arregló toda de golpe, pero sí me dio cierta claridad, me ayudó la perspectiva y sobre todo me ayudó a decirme y descubrir, como tú muy bien dices, que ese otro lugar era el lugar del texto, era el poema, era la literatura. Pero eso solo se puede descubrir conforme se escribe. No es algo que proyectes o planees y entonces ya, ¿no? Hay que aventarse, hay que empezar y a ver si en el camino
lo descubres. A mí me pasó de manera fascinante eso, ¿no? Que ya estaba de alguna manera en el otro lugar que siempre había ansiado y que era ese poema particular. Bueno, Pues por bueno, favor, nos quedan unos cuantos minutos. Por favor, más poema. ok, Más jueves. ahí te voy. Ok. ¿Qué hora será en el mundo del afuera? Es jueves, te respondes, a las 12. Es el cenit que pega sobre el cráneo y hurta sombras. Es el momento de afianzarse como un tallo, de beber luz como un borracho y de afilarse como espina o lápiz. Esta es la hora, dices, y giras sin moverte sobre ti. Derviche, eres un aspa, un hueso de ala, colibrí, qué pulso infatigable, qué percusiones sobre el aire, qué lúcida conciencia de latir en la Vía Láctea. Un astro gira aún sobre sí mismo y en él hay una hormiga que trabaja, un bicho que declara su importancia, su colosal magnificencia con las patas. Y hay una savia recorriendo las venas de las plantas. Es todo. El hombre que farfulla y dice yo, o tú, la vanidad de consignarse es solo un dato, tal vez un hipo entre las grandes sístoles, un hiato. Entre dos fechas que se acercan y se van cerrando, un ego microscópico se dice, saca el páncreas, con todo el hígado enarbola su bandera, grita viva, también 2 veces el horror como un Kurz de sí mismo y se devuelve al corazón de las tinieblas. ¿Cuál es tu confesión? Estás armado hasta los dientes de impaciencia, te matas de tan vivo y cumples el dictado de tu impasible corazón. 1, 2. Oyes la cuerda del motor. Eres un río, una corriente y flujo de energía, progresión. Qué rápido te vas mientras te quedas. Qué tú tan fugitivo. Eres un puro músculo batiendo, dándole al gong como un desesperado. Vivir es un regalo envenenado, dices, mientras aprendes a morir, a dar un trago de aire. Dices iguana, reptil clavado bajo el sol o brontosaurio. Te estallan los vocablos, diplodoco, extinto ya como la estrella de José. Pero siempre hay un pero, como una ola insistente, terca, que regresa. Tal es tu confesión, sí pero no. No pero sí aquí mismo bajo el sol. Dices iguana porque tu epidermis se cuartea. Tu piel acusa un tiempo transcurrido como marcando una era. Tu dorso se lacera bajo el calor de la insignificancia, diminuto reptil. Entre dos fechas, dices, atacado de glifos, y das tu bocanada, tu resuplido en medio del camino y entre 2 eternidades. Esta es tu marca. Vendrán los días como vendavales para borrar tus huellas, para barrer con todas tus vocales. Persevera, enlaza tus palabras como cuentas de collar, sorpréndete a ti mismo en la insistencia y di lo que no esperas. Escribe contra ti como tragando sables, buscando el nacimiento, la neuralgia, el grito original con que encarnaste. Este es tu mapa, tu tabla de mareas, para como un esquife circunnavegarte. ¿Debajo de qué astro? ¿Debajo de qué luna que ha encrespado toda el agua? Nadas, de noche nadas. Ahora flota boca arriba y mira el firmamento. Asciende la distancia como un sherpa del cielo y déjate llevar. No eres un bípedo sin plumas, sino pluma sin su bípedo. Una manera de bogar por aire y agua. Ingravidez, astilla espiralada entre el pasado y el futuro. Arriba olas de aire y en la espalda un ventarrón de agua. ¿A dónde llegarías? Profundidades, lejanías, todo es igual aquí y allá, sentido estar contigo. Te hablas, eres un largo soliloquio desdoblándose, la parrafada que salió de ti, un signo, una runa que tallas con esta uña pleistocénica, una hendidura en la corteza de este jueves, que ahora supura verdes goterones, obesas consonantes que buscan
irse quedando como terca cicatriz, y rascas más, como queriendo relatar las anfractuosidades que eres, encajando, hurgando en estos surcos de la página, y tú perforas, buscas, rasgas, quieres fugarte en el vacío del toconoma, pero regresas siempre al cuerpo, a las gotas espesas, a este sudor de la escritura que produces como segunda piel. Transpiración en la incisión, hervor, verdor de brotes que nacen de estas muescas y buscan instintivamente un sol benéfico. La cuenta nueva, una absolución. Estás naciendo siempre en busca de un perdón o de un olvido. Por eso dejas tu aguijón clavado en la epidermis del papel, para morirte ayer y renacer mañana. Pero es tan larga tu agonía que se confunde con la vida y te ata, te esposa al día de hoy y te consigna entre dos fechas. Esta es tu bendición y tu condena, tu machacón estar y tu pesquisa del rayo escondidizo del aquí, ahora. Sigues husmeando como un perro. ¿Y qué más vas a hacer? Ya solo sabes irte con la púa del pensamiento, ir hacia ti, perderte, dar rodeos y regresar al mismo punto, tan cerca que te ves, pisas tu sombra y casi entras en ti, y casi abres la puerta de tu casa para tumbarte en el sillón que anhelas y estar quieto, pascalianamente quieto. Casi. ¿Y qué importa si no? Si eres un puro nervio desollado, una electricidad o resistencia. Cruzas la pierna, la descruzas, te desilvanas en preguntas mientras tejes la red en que quisieras atraparte y cuyos filos brillan bajo un sol impúdico. Mécete aquí, funámbulo, y no caigas, no precipites en la luz del tiempo, su desasosegante segundero. Pues muchísimas gracias, Julio. Qué manera de estar cronometrado, porque justamente ahorita ya nos estaba marcando el final del tiempo, ¿no? Que tenemos programado. Muchísimas gracias. Faltan, tú dices que no es tan largo, 80 páginas. No sé qué pensaba la Divina Comedia, o no sé cuál es la medida. Pero muchísimas gracias, Julio, querido. Ha sido un gusto platicar contigo y escucharte. Me gustaría que un día alguien te lo leyera ahí, para que sí fuera un tú, a ver qué cara pones, ¿no? Que alguien más te lo leyera. Creo que estaría padre el ejercicio. A ver qué sensación. Sí. Ve entrenando porque puede ser un buen candidato. Claro. Con todo gusto, no. Me encantaría. Bueno, pues abrazo y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Y muchísimas gracias a la FIL, ¿no? Y al Salón de la Poesía. Queridísimo Luis Felipe, gracias. Eres un lector de lujo, amigo de lujo. Te quiero. Gracias de verdad. Gracias a la gente que se asomó, a la FIL y al Salón de la Poesía. Espero que no los hayamos torturado demasiado.